veamos y reaccionemos a un video de memorias del fútbol. Reaccionemos al video de la 10ª Champions de Real Madrid, la ganó en el 2014 con Ancelotti. Veamos y lo reaccionemos. La Champions 2013-2014 nos ofreció un torneo lleno de emociones y desembocaría en una apasionante final en Lisboa. De camino a la capital portuguesa. Esa fue la tan esperada 10ª. En Madrid esperó mucho, pero muchos años por ganar esa Champions hasta que se dio de la mano de Carletos Ancelotti. Hubo algunas sorpresas, como la reaparición de la Real Sociedad en la fase de grupos. Los donostiarras fueron colistas tras sumar un solo punto ante el Manchester United, que lideró el grupo A por delante de Bayer Leverkusen y Shakhtar Donetsk. La Juventus fue la gran decepción del grupo B, ya que solo pudo ganar un partido y acabó desahuciado por el Galatasaray a jugar la Europa League. En ese mismo grupo, el Real Madrid de la BBC firmó una primera fase casi inmaculada. Miren ese traje de Real Madrid, el azul, el mismo que tiene ahora. El año pasado tuvimos el naranja. El Madrid está recordando viejos tiempos, buscando ganar una Champions con Kylian Mbappé. Inició con una goleada por 1-6 en Estambul y un 4-0 ante el Copenhague. Golazo seguía Cristiano. El equipo de Ancelotti ganó 2-1 a la Juventus en el Bernabéu y cedió su único empate con un 2-2 en Turín. Los madridistas se sobrepusieron a la expulsión de Sergio Ramos ante el Galatasaray, al que acabó goleando por 4-1 antes de despedirse de la primera fase con otra victoria. ¡Qué bueno fue Gareth Bale! La gente no dimensiona lo bueno que fue Gareth Bale. Victoria por 0-2 en Dinamarca. El Atlético de Madrid de Simeone regresó con ganas a la máxima competición y sumó 16 puntos tras imponerse con autoridad a Zenit, Porto y Austria de Viena. El Barcelona se impuso a Milan, Ajax y Celtic en el grupo de campeones de Europa, mientras que Borussia Dortmund, Arsenal y Napoli protagonizaron un emocionante triple empate donde los italianos acabaron eliminados. El nuevo Bayern de Guardiola lideró un grupo fácil en el que solo compitió contra el Manchester City, que por fin alcanzó la fase de eliminatorias, al igual que lo hicieron Paris Saint-Germain y Olympiacos en el grupo C y Chelsea Schalke 04 en el E. Los alemanes de la cuenca del Ruhr quedaron emparejados con el Real Madrid, al que recibieron con un ambientazo en Gelsenkirchen. Benzema adelantó a los madridistas y Casillas hizo una parada para el recuerdo. Bale y Cristiano ampliaron la ventaja blanca y los tres integrantes de la BBC se anotaron un doblete espectacular. Huntelaar marcó un golazo del honor para el Schalke, que acudió al Bernabéu con un apabullante 1-6 en contra. El partido de vuelta trajo la grave lesión de Jesse y otra clara victoria española por 3-1. Jesse, ¿se acuerdan de Jesse? Que todo el mundo le decía bichito, y después no se supo más nada. Otro doblete de Cristiano y un gol de Morata metían al Madrid en cuartos de final. Manchester City y Barcelona protagonizaron el duelo estrella de octavos. Los catalanes sufrieron en Inglaterra, pero el penalti y la expulsión de De Michelis cambió el sino del partido. Messi adelantó al Barça desde el punto de penalti y un gol de Dani Alves en el último minuto encarriló la eliminatoria para los azulgranas. En el Camp Nou, Messi volvió a adelantar a los culés. Y aunque Company igualó en el 89, Alves certificó en el tiempo de descuento la clasificación y la victoria del Barça. Goles de Messi, en la ida y en la vuelta. Más rotundo fue el Atlético de Madrid, que ganó en San Siro con un gol de Diego Costa y goleó 4-1 al Milan en el Vicente Calderón.
Costa Atlético volvió a adelantar a elimina los al Barça. colchoneros. Kaká empató el partido, pero los goles de Arda, Raúl García y otro tanto de Diego Costa cerraron la clasificación rojiblanca. El United se llevó un susto tras perder 2-0 en Atenas frente a Olympiacos, pero consiguió una épica remontada en Old Trafford con un hat-trick de Van Persie. El Bayern volvió a eliminar al Arsenal venciendo 0-2 en Londres y empatando 1-1 en Alemania, Negro todavía está en mientras que el Bayern. Chelsea de Mourinho sacó un valioso empate de Estambul y sentenció al Galatasaray con un 2-0 en Londres. El Borussia Dortmund dio cuenta del Zenit tras vencer 2-4 en Rusia y perder 1-2 en casa, mientras que el Paris Saint-Germain goleó por un global de 6-1 al Bayer Leverkusen para completar el cuadro de cuartos de final. Los parisinos se enfrentaron al Chelsea en la siguiente ronda y golpearon primero con un golazo de Lavezzi. El Pocho la vez. Hazard puso las tablas de penalti, pero con los goles de David Luiz en propia puerta y Pastore consiguieron una renta de 3-1. Los Blues salieron a por todas en Stamford Bridge y Schürrle marcó el 1-0 pasada la media hora. El Chelsea se volcó al ataque en la segunda parte y culminó la remontada con un gol de Demba Ba a 3 minutos del final. Real Madrid Porque en esa Champions todavía estaba el gol de visitante. O sea, el Chelsea pasa porque ganó 2-0 la vuelta. y Borussia Dortmund volvieron a verse las caras en Europa y los blancos arrasaron en el primer asalto del Bernabéu. Gareth Bale marcó el 1-0 a los 3 minutos. Isco hizo el segundo al filo de la media hora. Y Cristiano Ronaldo culminó una noche mágica anotando el 3-0 definitivo. Los de Ancelotti viajaron a Alemania con Cristiano Ronaldo entre algodones y con el luso en el banquillo desaprovecharon un penalti a su favor. La parada de Weidenfeller a Di María espoleó a los de Jürgen Klopp y mediada la primera parte, Royce batió a Casillas para comenzar a creer en la remontada. Los Borussers se volcaron sobre el área blanca y tras un remate al poste de Lewandowski, Royce volvía a marcar a placer. Los germanos estaban a un solo gol de igualar la eliminatoria y Mkhitaryan hizo temblar al madridismo tras estrellar un balón contra el poste. Las paradas milagrosas de Casillas y la entrada de Casemiro frenaron el ímpetu de los germanos y a pesar de todo el sufrimiento, el Madrid se metía en semifinales. Llegaron pidiendo la hora. Los otros dos equipos españoles en liza se enfrentaron en una igualada eliminatoria que comenzó en Barcelona. El Atlético de Madrid se adelantó al inicio de la segunda parte con un misil de Diego Rivas que sorprendió a Pinto. Neymar empató tras finalizar un genial pase de Iniesta y a pesar de los intentos locales hasta el final del partido, el primer duelo acababa en tablas. Los rojiblancos salieron en tromba en el duelo en el Calderón y con un gol de Coque a los 5 minutos de partido pusieron la eliminatoria de su lado. Villa pudo ampliar la ventaja con un disparo al poste y otro contra el travesaño, pero tras perdonar ante Pinto, el Barça fue ganando terreno a los colchoneros. Los del Tata Martino trataron de igualar la llave durante el tramo final, pero el equipo de Simeone se mostró impenetrable para conseguir una victoria que le clasificaba para las semifinales de la Copa de Europa. Manchester United y Bayern protagonizaron un intenso duelo en Old Trafford, donde De Gea y Neuer evitaron los goles en la primera parte. Los Red Devils golpearon primero con un testarazo de Vidic, pero los bávaros empataron con un zarpazo de Schweinsteiger. El centrocampista alemán acabó expulsado
y la eliminatoria se tendría que decidir en Alemania. El United se adelantó en el Allianz de Múnich con un zurdazo de Bra que se coló por la escuadra. ¡Qué golazo! 2 minutos después, Mandžukić empató de cabeza y mediada la segunda parte, Müller devolvía la ventaja a los de Guardiola. Robben hizo el 3-1 con un gol marca de la casa y los muniqueses pasaban de ronda. Robben, todo el mundo sabía que Robben te iba a recortar para adentro, a su pierna zurda y te iba a disparar 90. Todo el mundo lo sabía. Se pasó la vida entera haciéndolo y nadie nunca lo pudo frenar. Como los grandes favoritos. En semifinales, Bayern y Real Madrid volvieron a cruzar sus caminos y el Bernabéu se engalanó para recibir al vigente campeón. Los germanos dominaron la posesión durante el primer cuarto de hora, pero en un frenético ataque merengue, Benzema empujó a la red un servicio de Coentrao. Los de Ancelotti pudieron en ese tiempo, Coentrao era titular en Madrid por arriba de Marcelo. Aumentar su ventaja, pero cuando el Bayern dio un paso al frente, Casillas volvió a ejercer de santo para evitar el empate de Götze. Los blancos viajaron a Alemania con una mínima ventaja y Rummenigge caldeó el partido de vuelta, advirtiendo que arderían hasta los árboles de Múnich. Los blancos salieron dispuestos. Viajaron a Alemania con una mínima ventaja. La alineación que tenía en Madrid y en esa caldeó el partido de vuelta, advirtiendo que Bale, Benzema, Cristiano, Di María, Xabi Alonso, Modric, Carvajal, Ramos, Pepe, Fabio Coentrao y Casillas. Era un buen equipo. Hasta los árboles de Múnich. Los blancos salieron dispuestos a apagar el incendio y pasado el cuarto de hora, Sergio Ramos Bale condujo una rápida contra que Cristiano empujó contra las mallas. El astro. Esa fue una jugada marca de la casa, marca de Real Madrid, una contra letal, pero letal, entre Cristiano, Bale, Di María y Benzema, que también en golazo. El portugués completó su doblete con un tiro libre que sorprendió a la barrera y el Madrid incendiaba Múnich con un histórico 0-4. Los de Ancelotti arrasaron al equipo de Guardiola y tras 12 años de espera y 3 semifinales consecutivas perdidas, sacaban su billete a Lisboa en busca de la 10ª Copa de Europa. La otra semifinal entre Atlético de Madrid y Chelsea comenzó con el retorno del Niño Torres al Vicente Calderón. El duelo comenzó con la accidentada lesión de Peter Cech y tras un partido táctico y con 2 murallas defensivas, blues y rojiblancos dejaron que todo se decidiese en Inglaterra. En Londres el Atleti comenzó dominador y Koke casi sorprende a Barcer con un parabólico disparo al travesaño. Qué difícil era marcarle ahora al Atlético de Madrid. Con el paso de los minutos el Chelsea se fue recomponiendo y en el minuto 35 Fernando Torres marcaba ante sus ex. El Atleti reaccionó con un gol de Adrián antes del descanso y al cuarto de hora de la segunda parte Diego Costa era derribado dentro del área y se encargó de poner a los colchoneros en ventaja. David Luiz pudo empatar con un cabezazo al poste y con los locales volcados al ataque, Arda hizo el 1-3 definitivo que clasificaba a los de Simeone para la segunda final de la Copa de Europa de su historia 40 años después. El 24 de mayo de 2014, Real Madrid y Atlético de Madrid saltaron al Estadio da Luz de Lisboa para jugar una histórica final de Champions, siendo la primera vez que 2 equipos de la misma ciudad llegaban a la última instancia. Esta no me recuerdo, yo creo que fue la primera final de Champions que vi completa así. O fue la primera final que vi de Real Madrid, 2014, tenía 14 años. Sí.
Cristiano Ronaldo y Diego Costa llegaron muy tocados a la cita, y con las bajas de Xabi Alonso y Arda Turán, que dos equipos de la misma ciudad llegaban a la última instancia. Cristiano Ronaldo y Diego Costa. Cristiano, Benzema, Abel, Modric, Khedira, Di María, Contrao, Varane, Ramos, Carvajal y García. Cambió a Varane por Pepe y a Khedira por Xabi Alonso. Tenía buen equipo en Madrid, buen equipazo. Y en el banco estaba Marcelo. Llegaron muy tocados a la cita, y con las bajas de... El Atlético era Villa, Diego Costa, Raúl García, Thiago, Gavi, Coque, Felipe Luis, Godín, Miranda, Juanfran y Courtois. Lo que dice que este Atlético de Madrid era casi imposible marcarle gol. Qué bien se defendía ese Atlético de Madrid, como todos los equipos del Cholo anteriormente. Hoy por hoy no tiene nada que ver. Hoy por hoy defienden que son asco. Xabi Alonso y Arda Turán, Ancelotti y Simeone sacaron un 11 de circunstancias. El derbi madrileño comenzó con mucha tensión, y a los 9 minutos un mermado Diego Costa recayó de su lesión. Diego Costa no duró nada en ese partido. El Madrid estuvo a punto de marcar por medio de Gareth Bale, pero fue el Atlético quien golpeó primero, cuando pasada la media hora, Godín aprovechó una garrafal salida de Casillas. Lo que es el fútbol, el ángel de Madrid que Casillas, que siempre lo salvaba, ese día la enterró toda. Tras el descanso, el Madrid se volcó sobre el campo rival. Se les escapaba entre las manos. Los rojiblancos ya saboreaban su primera orejona, pero en un saque de esquina en el último suspiro, un cabezazo de Sergio Ramos cambiaría la historia. Su testarazo en el 93 forzaba la prórroga, y con los rojiblancos fundidos físicamente, el tiempo extra se convirtió en un sometimiento blanco. Y en el tiempo extra solo hubo un equipo. En el 110 Di María inició una arrancada memorable. Qué jugador de... Y en el último minuto, Cristiano Ronaldo de penalti hacía historia para anotar su 17º gol en el torneo. El récord de Cristiano en Champions esta temporada, 17 goles en Champions. Temporadón, gana la Champions. Tras una épica final, el Real Madrid se llevaba el derbi más importante de la historia y levantaba al cielo de Lisboa. ¿Qué te pareció la 10ª del Real Madrid? Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete. Y bueno, este fue una reacción a la 10ª de Real Madrid por Memorias de Fútbol. Vayan y suscríbanse a su canal, hacen muy buenos vídeos ellos. Y en Madrid esperó mucho, pero mucho, a que llegara la 10ª. Y después llegó la 11ª, la 12, la 13, la 14 y la 15, una atrás de otra. Ya son 15 ya. Estamos esperando la 16 de manos de Kiki, de Kylian Mbappé. Suscríbete y deja tu like si quieres más videos como estos.